vamos a hablar de el texto de Lebow de Habermas, pertenece a un libro que se denomina La inclusión del otro. En este caso, en vez de tomar el texto propio de ese libro, vamos a coger una pequeña conferencia que hizo y que nos sirve de resumen para el contenido del texto. Prácticamente son equivalentes, aunque si queréis profundizar más, os recomiendo que vayáis al texto original. En este caso me voy a guiar por la conferencia y por una tabla que compare los tres modelos de democracia. Como veis, el texto se llama Tres modelos de democracia sobre el concepto de una política deliberativa. Él va a contraponer el modelo liberal, el modelo que él llama republicano, que sería el más asociado a los valores de la socialdemocracia de Rousseau, y el suyo propio, que sería la democracia deliberativa o la democracia basada en el diálogo. Vamos a ver qué nos cuenta. Como veis, va a hablar de los tres modelos, pero sobre todo va a comparar el modelo liberal, que procedería de todo ese modelo contractualista que vimos en John Locke, ¿no? El que surgen todas las ideas de derechas, pero también surge toda la democracia liberal tal y como la entienden los anglosajones, los estadounidenses y los ingleses. Y por otro lado estaría el modelo republicano, que vendría de la Revolución Francesa y de entender la democracia tal y como la entendemos en el resto de Europa, ¿no? Como un proceso en el cual la voluntad popular se expresa. Vamos a ver qué nos dice Habermas sobre todo esto. Os empieza definiendo cada una de ellas, diciendo que la concepción liberal, que voy a fijar en el texto en azul, los temas van a ir en amarillo, la concepción liberal va a ir en azul, la concepción republicana va a ir en rojo y la concepción que él va dando como alternativa, la deliberativa, va a ir en verde. Bueno, pues en la concepción liberal, como veis, dice: el proceso democrático cumple la tarea de programar al Estado en interés de la sociedad, entendiéndose el Estado como el aparato de administración pública y a la sociedad como el sistema de tráfico de personas privadas y de su trabajo social, estructurado en términos de economía de mercado. La política tiene que ver con agavillar y hacer valer los intereses sociales privados frente a un aparato estatal que se especializa en el empleo administrativo del poder político para conseguir fines colectivos. Bueno, entiendo que no se haya entendido prácticamente nada, pero fijaos que lo que está diciendo básicamente es que los ciudadanos forman parte de un mercado y que se entiende la política como esa cota de poder que puede, por decirlo así, garantizar los intereses de ese mercado. Igual que se administra el mercado, se va a administrar el Estado. Eso es lo que trata de decir Habermas, hablando de la concepción liberal. ¿El mercado qué es? Pues un mecanismo para que los intereses privados lleguen a acuerdos y puedan ejercer su libertad sin ninguna presión. Bueno, pues la política también tiene que ser eso. La política tiene que ser una administración de esos intereses privados de tal manera que se llegue a acuerdos, pero por parte de suma de voluntades individuales, no por parte de crear una conciencia común. Bien, eso sería la concepción liberal. La concepción republicana, vamos a leerlo, dice: la política no se agota en tal función de mediación. Es decir, lo que cree Habermas, que se le ve claramente a favor de la concepción republicana, es que la política tiene que ser algo más que sumar intereses privados, sino que es un elemento constitutivo del proceso social en su conjunto. Es decir, que la propia sociedad se basa en la política y la política se basa en la sociedad. En cierto modo están unidas. La política es entendida como una forma de reflexión de una trama de vida ética. Es decir, en la política hay ideas que dan unidad a esa población. Esa población se siente unida por esas ideas. Constituye el medio en el que los miembros de comunidades solidarias de carácter cuasi natural se tornan conscientes de su recíproca dependencia y prosiguen y configuran con voluntad y conciencia, transformándolas en una asociación de ciudadanos libres e iguales, esas relaciones de reconocimiento recíproco con que se encuentran. Vale, lo que quiere decir es que los ciudadanos se reconocen unos a otros como parte de lo mismo. Y así se fragua toda la administración política, que no
no se basa solo en administrar los intereses privados, como pasaba en el ámbito liberal, sino de representar, materializar una conciencia común que tienen todos los ciudadanos. Aquí el concepto de voluntad general que vimos en Rousseau y que varias veces llama Habermas en este texto voluntad popular. Bueno, lo que va a hacer ahora va a ser comparar pues estos dos modelos a partir de el concepto que tienen de ciudadano, el concepto que tienen de derecho y el concepto que tienen de cómo forjar el proceso político. Vamos a ir muy rapidito, echándole un vistazo. Mirad, por ejemplo, respecto a los conceptos que tienen de ciudadana cada una. Bueno, aquí Habermas lo dice muy clarito. Dice que la concepción liberal parte de una serie de derechos subjetivos o derechos negativos, como queráis decirlo. Son derechos que trazan límites a lo que pueden hacer las personas. Y esos límites permiten la libertad de las personas. Por eso son derechos negativos. Nadie te puede quitar la libertad de hacer esto. Nadie te puede quitar la libertad de hacer esto otro. Esos derechos negativos son para salvaguardar los intereses privados. Yo puedo tener la ideología que quiera, la religión que quiera, defender las ideas que quiera y nadie puede tocar esa manera de defender mis ideas. Esos intereses privados se van juntando hasta evidentemente generar intereses públicos que serían la suma de los intereses privados. Eso sería la concepción liberal. La concepción republicana lo que vendría a ser es algo más. Los derechos no solo son derechos negativos o subjetivos, son derechos positivos y objetivos, dirá Habermas, ¿no? Positivos, ¿por qué? Porque son derechos de participación en la vida pública. El ciudadano no solo se dedica a sus cosas y el Estado forja una organización que administra esos intereses, sino que el ciudadano se dedica a forjar al Estado y tiene unas ideas sobre cómo tiene que ser el Estado y el Estado tiene que garantizar que eso pasa y que esas ideas redundan en los ciudadanos. Por lo tanto, el proceso, como veis, de libertad es un proceso de libertad pública, no un proceso de libertad privada. Un proceso en el que se realizan cosas que los ciudadanos quieren. Más allá de como pasaba en el ámbito liberal, el Estado no era más que el policía que hacía que se garantizaran las libertades, que nadie se excediera, ¿no? Aquí no, aquí el Estado es, por decirlo así, la materialización de la voluntad de todos los ciudadanos. Y por eso es un proceso, como veis aquí, que pone inclusivo. Se quiere que los ciudadanos participen en la formación de la opinión. Bien, respecto al concepto de derecho que tiene cada una de las dos opciones, la concepción liberal, pues el derecho, ya digo, sería algo que asista a los individuos en sus intereses particulares. En la concepción republicana, las leyes serían la materialización de esa igualdad, de esa autonomía que tienen todos los ciudadanos y de ese respeto que se deben todos los ciudadanos. Por eso, a los derechos subjetivos que teníamos en la parte liberal, le tenemos que sumar ese contenido objetivo de los derechos, que es reconocer la libertad, la igualdad, pero también el respeto al resto de los hombres. Ahí, como veis, he subrayado en verde unas partes porque está metiendo cosas también de su concepto deliberativo. Él dice que realmente los derechos no tienen que ser ni subjetivos del todo ni objetivos del todo, deberían ser, como veis, intersubjetivos. Reconocer esa parte de igualdad individual y reconocer también esa parte de igualdad con respecto al Estado. Es decir, tenemos un proyecto común, pero también tenemos proyectos propios. Por lo tanto, el contenido de los derechos tiene que ser intersubjetivo para reconocer el carácter simétrico. Es decir, que todos tenemos los mismos derechos, pero para eso hay que reconocer los intereses particulares de cada uno también. Bueno, respecto al proceso político, es decir, cómo se forma la administración pública, es muy interesante. Aquí es tal vez donde se da la mayor diferencia. En el ámbito liberal, la concepción liberal, el poder administrativo sería un poder en el que los intereses particulares se unen para tomar ese poder y para conservarlo.
De ahí la importancia de los lobbies en las democracias anglosajonas. Los lobbies, ya sabéis, son grupos de presión hacia el poder político que son legales y que al final son legales porque no hacen más que interpretar grupos de ciudadanos concretos. Bueno, el éxito sería el conseguir el poder, la administración del poder. Y se elige a unos gobernantes para que durante ese tiempo administren ese poder. Por eso dice Habermas que los actos de elección se parecen mucho a los que participan en un mercado. A mí me gusta más este producto que otro, pues a mí me gusta más estas ideas que me está diciendo este hombre que estas otras. Pero yo pienso en mis intereses al votar. Por eso dice que se parece más a una coordinación de intereses particulares que a una cooperación. Sin embargo, en la concepción republicana, las estructuras específicas, como pone aquí, las estructuras de administración del Estado, son creadas para que se entiendan los ciudadanos entre sí y para que se genere un diálogo entre ellos. Un diálogo que se tiene que entender que es racional. Ese diálogo daría lugar a esa voluntad popular o a esa voluntad general que daría lugar al final a las leyes que representan a todos los ciudadanos. Bueno, si el modelo al que más le gusta a Habermas es el modelo republicano, porque cree que suma algo al modelo liberal, sin tratar de quitarse las cosas buenas que tiene el modelo liberal, ¿por qué no lo defiende? ¿Por qué necesita un tercer modelo que es el de la democracia deliberativa? Bueno, aquí lo veis, porque aunque cree que tiene la ventaja de que no es tan individualista como el modelo liberal, tiene la desventaja, por decirlo así, que su idealismo le lleva al error del estrechamiento ético de los discursos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que como se fragua la identidad común como la base de la política, los grupos van a buscar siempre una identidad colectiva para autocomprenderse, igual que se autocomprende el Estado. Y eso va a llevar a un estrechamiento ético de los discursos, es decir, todos somos así. Por lo tanto, se va a olvidar cuál es la diferencia individual de cada uno. Por eso, frente a lo subjetivo y frente al objetivo, él defiende lo intersubjetivo, que trata de estar entre medias. Y yo creo que la mejor manera de entender el modelo de Habermas ahora sería pasarnos a esta tabla. Fijaos en esta tabla porque va a volver sobre los temas que hemos tratado, pero también nos va a dar, voy a ir pintando, también nos va a dar un tercer modo de entender a los conceptos básicos que acabamos de ver. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se forma la voluntad común para tomar decisiones en cada una de las democracias? Así consigo que me pinte. Pero bueno, un colorcito más. Mirad, ¿cómo se forma la voluntad común para tomar decisiones? En la interpretación liberal, pues por los compromisos entre intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que yo quiero esto, tú quieres eso, tú quieres... No, pues, pues curiosamente tú y yo queremos lo mismo, pero no queremos lo mismo que este otro. Bueno, pues la mayoría que quiera comprometerse con ese interés, pues será la que administre el poder público. En la democracia republicana, sin embargo, fijaos, es un compromiso ético. Yo tengo una serie de valores compartidos y a partir de ellos fraguo lo que es el Estado. Sin embargo, frente al individualismo extremo que puede llevar la primera postura y el colectivismo extremo que puede llevar la segunda, lo que propone Habermas es que se hagan una serie de estructuras formales para deliberar y que se negocie todo y que se lleguen a acuerdos sobre las normas básicas. No tanto sobre lo que se tiene que hacer, sino cómo se va a llegar a acuerdos sobre lo que se tiene que hacer. Ese sería un poco lo que nos trata de decir Habermas. Eso respecto a cómo se forma la voluntad común del pueblo. ¿Cómo se interpreta la relación entre la sociedad y el Estado? Pues ya vimos que en la democracia liberal todo está centrado en la economía y los intereses individuales son lo que prima.
Lo único que necesitan es algo que administre, que no se produzcan excesos en esos deals, en esos acuerdos que van fraguándose entre intereses particulares. Y el Estado va a ser lo que va a hacer. El Estado va a controlar que se mantenga la libertad entre los individuos, y los individuos van a tratar de controlar que el Estado no sobrepase ese poder. El papel del Estado, ya sabéis que en las democracias liberales siempre está muy limitado. En las democracias republicanas, la democracia es la autoorganización política de la sociedad, es una representación de la sociedad. Por lo tanto, es necesario que la esfera pública se revitalice, se ponga en marcha a través de todos los mecanismos que se pueda. Y se tiene que permitir que la ciudadanía participe en ese poder, con todos los recursos y procedimientos que se pueda. ¿Qué propone frente a estos posibles excesos que puede dar un lado de individualismo y, de nuevo, el otro lado de por autoorganizar la política, que yo pierda mi individualidad de la democracia republicana? Bueno, él propone que la voluntad común, por supuesto que es un objetivo central del proceso político, pero hay que fraguar una serie de normas legales que garanticen los presupuestos del diálogo, para que ningún grupo se vea excluido y para que ningún grupo, a partir de su idea de autoidentidad, pueda, por decirlo así, atribuir esa idea de autoidentidad a otros grupos. Es decir, tiene que haber un diálogo entre los distintos subgrupos de la sociedad para llegar a normas de consenso comunes, normas que les permitan a todos ser en su diferencia, pero que también establezcan los mismos derechos y deberes entre todos. El tercer asunto, ¿cuál es la función de los procesos democráticos? En la democracia liberal, pues sirven para que esa mayoría de gente que ha votado legitime al que está administrando el Estado en ese momento. En la interpretación republicana tendría que ver con cómo la sociedad se identifica a sí misma, toma conciencia de lo que es. En ese momento el gobierno sería la representación de lo que es la sociedad en un momento dado, ¿no? Por eso tiene como función constituir la sociedad como comunidad política. Sin embargo, lo que propone Habermas aquí, en la democracia deliberativa, sería que los procesos democráticos sean procesos racionalizadores, que a través del discurso, a través de la discusión, a través del debate, se fraguen las decisiones políticas. Claro, ante esto la opinión pública es fundamental, el debate público es fundamental, que se generen distintas opiniones. Pero claro, que todas esas opiniones siempre estén bajo el derecho y la ley popular. Vale, el último de los conceptos. ¿Y cómo se interpreta la soberanía en cada uno de estos modelos? Bueno, desde el modelo liberal veis que sobre todo se representan las elecciones. Cada 4 o 5 años los ciudadanos van a votar y votan al administrador, al representante, y el representante es el que a partir de ese momento tiene el poder. Frente a eso, en la democracia republicana, la soberanía no se delega, siempre es del pueblo. Y por lo tanto, los ciudadanos siempre tienen un papel, pues a través de su acción pública, de la opinión pública, de la participación en las movilizaciones en la calle, de la participación en creación de asociaciones, que todo el rato estén presionando y ejerciendo su poder. Frente a eso, la democracia deliberativa lo que propone es que haya una interacción entre esa voluntad común de la democracia republicana y la actividad de la sociedad civil. Es decir, la administración del Estado no consiste solo en, como dicen los liberales, en administrar una mayoría de individuos que piensan así, sino que tiene que administrar a todo el pueblo. Y para administrar a todo el pueblo, esa voluntad común tiene que permitir que la sociedad esté vertebrada dentro de ella. Es decir, que tiene que ser permeable a lo que la sociedad le pide. Y por lo tanto tiene que haber un diálogo constante entre ese poder político y ese pueblo, por decirlo así, para que a través del diálogo, la racionalidad y la no imposición de ideologías concretas de identidad, más allá de lo que se establezca en una ley normativa que permita una igualdad de derechos de diálogo,
Más allá de eso, pues a partir de ahí se permitiría el que cada uno fuera como tiene que ser. Y por lo tanto, la soberanía sería la soberanía del pueblo, por supuesto, pero mediado por una serie de normas que generaran ese estado de igualdad entre todos los individuos. Como veis, en cuanto me descuido, me paso al lenguaje habermasiano, que es bastante complicadillo. Como veis, el texto, para entenderlo mejor, podríais repasar a lo que dijimos de Locke, el contractualismo de Locke y el contractualismo de Rousseau, porque serían el origen de la concepción liberal y el origen de la concepción republicana. Luego ya, viendo esta tabla y viendo la conferencia, yo creo que os podéis enterar bastante mejor de la diferencia que hay entre las dos y que lo que propone Habermas en el fondo no es más que un término medio entre ambas, que coja lo mejor de las dos y que quite los perjuicios a los que pueda llegar cada una de ellas.